Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, pues a través de ella hablaba, y el camino me mostraba, y en el valle de las sombras, cuando anima a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Muy buenas noches, hermanos. Espero que te encuentres muy bien en esta noche. Me alegra bastante el poder saludarte a través de estos medios. El día de hoy tendremos nuestra reunión de iglesia. Juntos nos reunimos para aprender de la palabra de Dios, pero también para alabarlo. Te mando un fuerte abrazo a ti que vienes en el camino, tal vez todavía en el trayecto de regreso a casa, y que te conectas a través de tu celular para juntos alabar y conectarnos en un mismo propósito. Como bien lo sabes, durante todo este año hemos aprendido a vivir por Cristo, redefinir nuestras convicciones, nuestro servicio, nuestro sacrificio en Cristo. Es Cristo la razón. En este mes de agosto es dar por Cristo. Pero para poder dar, necesitamos nosotros encontrar lo suficientes que somos en Él, que estamos llenos, que estamos plenos. Y en esta noche, hermano, te pido me acompañes a hacer una oración y que juntos podamos poner este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Amado Padre, Dios eterno, Señor grande y bueno, a usted alabado, exaltado, quien en su nombre, Dios, encontramos nuestra razón, es a quien venimos en esta noche rogando su dirección, rogando su instrucción, que la palabra, que su palabra, Dios, entre a lo profundo de nuestras vidas, que el día de hoy podamos escuchar, conocer, reavivar los preceptos, los principios, su propósito para nosotros, Señor. Gracias por rescatarnos de una vida sin sentido y convertirnos en sus hijos suyos, en una familia formada por usted, en una iglesia y un pueblo escogido por usted. Sé, Padre, que es usted quien está al frente. Gracias por su iglesia en la región GAM. Bendiga a cada miembro, a cada familia representada, incluso a aquellos que están alejados, a aquellos que son cercanos. Señor, usted sabe quiénes son. Vaya por ellos. No los abandone, no los deje. Ni a nosotros ni a ellos, Señor. Su iglesia es grande porque usted es grande, Señor. Y sé que constantemente busca tocar nuestras vidas. Gracias, Padre, por ser quien es. Permítanos en esta noche aprender de usted y en su santísimo nombre, Señor Jesús, ponemos, oramos y damos gracias por esta reunión. Amén. Amada familia, qué gusto poder saludarte
En esta ocasión, a través de esta grabación hecha para YouTube, el día de hoy quiero compartirte, familia, hermano y amigo, una clase titulada Yo soy quien soy, o mejor dicho, soy quien soy. Esta frase, familia, es algo peculiar, es algo profunda, pues viene de Dios mismo, el Dios del pueblo de Israel. Él es quien se expresa a sí mismo, soy quien soy. Pero para entrar en materia, quiero preguntarte, hermano, amigo, hermana, ¿quién eres? ¿Quién soy? Esa pregunta constantemente nos la hacemos y muchas de las ocasiones en las cuales nos las hacemos es cuando no encontramos una identidad, cuando no encontramos una capacidad, cuando no sabemos cómo reaccionar o cómo actuar. ¿Quién soy? Muchos de nosotros podemos aparentar ser hombres y mujeres seguros, pero por supuesto hemos pasado un proceso para creer que somos seguros. Muchos de nosotros no sabemos hijos de Dios, pero no siempre nos sentimos hijos de Dios. Y me refiero a aquellas ocasiones donde las pruebas, las dificultades, te someten a cierta situación donde tienes que definir si eres o no eres un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Cómo eres o cómo has estado en este tiempo en tu identidad como un cristiano, como un hijo de Dios? Muchos de nosotros tal vez al pensar nos viene a la mente personas que aparentan ser seguras, que son muy seguras. Y sabes, preparando esta clase encontré que incluso aquellas personas que aparentan ser seguras tienen de dos, o no lo son, y en lo profundo son personas muy inseguras, que realmente no son las personas autoritarias, no son las personas líderes, que no son las personas que aparentan o proyectan seguridad. Están en un proceso. Tú y yo tal vez no somos de ese tipo de personas. O aquellas personas que sí lo son, que son confiados, que estar al frente delante de las personas lo hacen con toda tranquilidad, que se desenvuelven en cualquier situación y que pueden darle frente a cualquier prueba, ¿sabes? Incluso el ver ese tipo de personas es entender para nosotros que están en un proceso. Todos en algún momento hemos dudado de nuestra identidad. Las pruebas, nuestro alrededor, nos someten a definir quiénes somos. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿quién eres? ¿Quién eres hoy? Hay una gran escritura con la cual quiero dar inicio en esta clase. Está en Isaías 26, versículo 3. Y fíjate lo que dice. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Cuando voy a la palabra de Dios y escucho esta promesa, a mí me anima bastante, porque Él dice que Él mantiene, que Él sostiene, que Él conserva en esa paz que todos nosotros buscamos a aquellos que tienen una personalidad, una identidad, un carácter firme. ¿Pero por qué? Porque confían en Él. Tú y yo constantemente buscamos confiar en Dios. Como creyentes vamos a Él, oramos, leemos de las Escrituras, vamos a la Biblia. Eso es lo que nos define como creyentes, para confiar más en Él. Podemos ser personas introvertidas, podemos ser personas que no nos gusta la gente, pero ¿sabes? El confiar en Él se ve reflejado a través de nuestro carácter, de nuestra identidad, de nuestra personalidad. Pero fíjate, hermano, cómo la misma escritura en Isaías 26:3, perdón, cambia con una versión, la Reina Valera 1960. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y la palabra en ti, ya lo sabemos, es la razón, nuestra motivación. Es Cristo lo que nos motiva, lo que nos impulsa. Pero la Escritura nos está diciendo que Él nos guarda, Él nos protege, Él nos acompaña y nos da una completa paz cuyo pensamiento persevera porque nosotros hemos confiado en Él. Y esta noche quisiera tratar y aprender contigo esos momentos los cuales nos llevan a dudar de que Dios está con nosotros, de que Dios está en control, de que esa frase de Dios hará o Dios obrará pasa más de solo decirlo, pero no lo creemos. Creo que la mayoría de nosotros nos cuestionamos quiénes somos, si somos suficientes para un trabajo, para una escuela, para una prueba, para alguna lección. ¿Te has sentido alguna vez suficientemente esposa? ¿Te has sentido alguna vez suficientemente esposo? ¿Qué tal de ser padres? ¿Te crees capaz de ser un buen padre? ¿Has dudado si eres un buen hijo?
cómo estás actuando, cómo estás honrando a tu padre. Todos, absolutamente todos, si es parte de nuestra naturaleza humana, hemos dudado si somos o no somos quien deberíamos de ser, si somos suficientes, si somos capaces. La Escritura dice que aquel que mantiene en su pensamiento de forma activa, confiando en él, forja en sí un carácter firme. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar las Escrituras? Fíjate, aquí dice la palabra persevera. Vamos a profundizar en el lenguaje original. Persevera, del hebreo, samak, que significa afirmar. Es decir, que aquel que afirma sus pensamientos en él, persevera, crece, madura. Pero, ¿qué significa afirmar? Tiene una connotación pasiva. Poner, sostener, reposar y sustentar, aunque tiene una aplicación a la acción. Ponerse, sostenerse, reposar y sustentarse, reposarse. ¿Qué es afirmar? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Tiene un significado activo y aplicativo. Afirmar es apuntalarse, es dar un paso adelante, es ayudarse, como cuando identificas que no puedes algo y buscas prácticas dinámicas para mejorar. Es agarrarse, es afianzarse. Y en real el significado aplicativo o de acción es asegurarse. Así que dice la Escritura que si tú alguna vez te has cuestionado si eres capaz o no lo eres, la palabra de Dios puede hacerte capaz. Él puede afirmarte. Dios puede afirmarnos y puede darte una identidad. Vamos a estudiar el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1. Esta historia, nuestro personaje es Moisés, un hombre del cual tú y yo hemos aprendido muchas cosas en la palabra de Dios. Un hombre de fe, un hombre con un cargo de autoridad, una gran responsabilidad. No siempre fue un hombre capaz y de hecho, aún teniendo la encomienda de Dios directo, no se creyó capaz. ¿Sabes, hermano? Creo que ver un desafío grande al frente nos da inseguridad, nos da incertidumbre, porque no sabemos si lo vamos a lograr. Hoy, en la vida, en la etapa de vida que estás viviendo, ¿cuál es tu reto más grande? ¿Cuál es ese desafío que te lleva a sentir incertidumbre? ¿Qué es aquello que te hace dudar si vas a lograrlo y lo vas a hacer bien? En la actualidad, las generaciones nuevas, incluso mucho de lo que hemos escuchado, es que existe una cierta fragilidad en sus emociones y en su seguridad. Muchos de nosotros también nos hemos permitido eso, creer si somos lo que deberíamos de ser y nos perdemos en ello. Una lucha por una identidad cuando Cristo nos ha dado una identidad y una capacidad. Muchos de los adolescentes, las nuevas generaciones, creyendo si van a poder terminar una carrera. Eso en realidad no es solo de la actualidad. Siempre se tuvo ese pensamiento. Pero ¿qué tal esa búsqueda por saber qué pueden ser en el futuro? Y preocuparnos de qué pasará mañana cuando no disfrutamos el vivir el hoy. Eso pasa y es mucho más común de lo que nos gustaría. Fíjate lo que dice Éxodo 3, empezamos desde el versículo 1. Un día, Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro. Este era su suegro. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando ovejas, su rebaño. Este era sacerdote de Madián y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Joreb, la montaña, el monte de Dios. Moisés, nuestro personaje, cuidando algo que le había encargado una persona de mucha autoridad para él, su suegro. Según la tradición, se convertía ciertamente en su padre, en su jefe, en el líder y la cabeza de familia. Yetro le había encargado algo a Moisés: cuida de mi rebaño. Él, cuidando de su rebaño, lo lleva hasta el otro extremo del desierto. Si te pones a analizar desde aquí, ¿será que estaba cumpliendo bien con su tarea? Tenía su rebaño en el desierto, pero dice que los dirige hasta el otro lado, a llegar al monte Joreb. Y continúa la escritura. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés, fíjate bien en esto, notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. ¿Qué había llevado a Moisés a Joreb? El que estaba cuidando su rebaño.
La escritura no nos está diciendo si su motivación era llevar al rebaño de su suegro a Joreb. Solo dice que del otro lado del desierto llegó a un encuentro que no esperaba. Un ángel del Señor se le apareció. Se le apareció en la forma de una zarza, que es un arbusto ardiendo. Moisés nota algo, no lo increíble y impresionante que era una zarza quemándose. ¿Por qué se estaba quemando? ¿Para qué se estaba quemando? Él no se cuestionó esto. Él notó y puso especial atención a que el fuego que tenía o que estaba consumiendo esta zarza no la estaba consumiendo. Era un fuego constante, era un fuego ardiente y era algo que no tenía una cierta explicación a primera. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo que no tiene una explicación? Hoy en la vida de Moisés aprendemos de la zarza, pero continúa la escritura. Así pensó Moisés como tú y como yo. ¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Él no cuestionó la razón, qué lo motivó, sino lo que notó es que no se consumía. ¿Y qué era lo que lo movía? Investigar, incluso quedarse ahí hasta ver en qué momento se consumía el fuego. Tú y yo podemos enfrentar pruebas y en una visión limitada solo esperar a que pase lo que tenga que pasar y no ver más allá. Tenemos una necesidad de ver más allá. ¿Cuál es la razón de que Dios permita que estemos viviendo cualquier situación que estemos enfrentando? La pregunta, el por qué. El porqué de las cosas. Y es que tú y yo, la mayoría de las ocasiones, reaccionamos de esta manera. Quiero compartirte, familia, que en las últimas 2 o 3 semanas he estado en uno de los lugares menos favoritos que tengo, un hospital, por diferentes ocasiones o por diferentes razones, yendo a algún familiar, a un ser querido, incluso llevando a mi madre al hospital. Y algo que ves en lugares como estos es una desesperanza, una duda, un sentimiento de confusión, de inseguridad, de saber cuál es la razón. Mi familia está internada, tengo una cierta enfermedad, no sé lo que me va a decir el médico, y está ese ambiente que no es fácil de vivir, incluso no es fácil de sentir. Hace una semana estaba en un cuarto de hospital con mi madre en la cama. Muchos de ustedes se enteraron. Tú y yo podemos compartir este sentimiento. Personalmente, siempre lo he dicho, ese es uno de mis más grandes temores. Y me encontraba viendo a mi mamá conectada con un suero recuperándose porque se puso muy grave. Y yo en el sillón de ese cuarto cuestionándome si yo era capaz de entender lo que Dios quería que viera. No me sentí así. Y me hizo reflexionar que es mucho más común de lo que nos gustaría. Vernos en situaciones, envueltos en situaciones donde no sabemos si somos buenos hijos, si hemos hecho bien las cosas, si realmente hemos agradado a Dios, si nuestras decisiones han sido agradables delante de aquel a quien servimos o ante aquel a quien alabamos cada domingo. Tú y yo, discípulo creyente, tenemos una gran encomienda y ser o vivir esa encomienda no es fácil. Constantemente estamos puliéndonos, estamos siendo examinados, como aprendíamos hace 8 días, a ver si nuestra fe realmente es fe. Ver a mi mamá en la cama, personalmente a mí me cuestionó si yo estaba siendo un buen hijo, si yo la estaba cuidando como debía de cuidarla. Y mi miedo, mi falta de fe, me estaba llevando no a ver a Dios, sino a cuestionar ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera actuado de tal manera, tal vez esto no pasaría. Y quito a Dios, colocándome a mí mismo. También en estas semanas, acompañando a un gran amigo ante la pérdida de un ser muy querido, te rodeas de un sentimiento muy parecido. ¿Qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes o hubieran sido diferentes? Esto es mucho más común, no se vive siempre. No se vive siempre la pérdida o una situación frágil en la vida. Pero estas razones o estas situaciones deben de llevarnos a algo, a analizar quiénes somos, qué estamos haciendo. Pero no es que te desee que vivas algo así. No es necesario vivir algo así. Moisés estaba enfrentando algo que era una gran lección para él, pero también para nosotros. Continuamos en las Escrituras. Fíjate lo que dice Efesios 3:20.
Gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Y la Escritura aquí no está cuestionando si puede o no puede actuar, está afirmando que la gloria es a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace muchísimo más de lo que nosotros alcanzamos a ver, lo que podemos pedir o lo que podemos pensar, porque su poder obra en nuestras vidas. Hermano, hermana, esto es una afirmación y es una declaración de la palabra de Dios. El poder de Dios actúa en nosotros los creyentes. ¿Tú lo crees? ¿Hoy vives esta promesa? ¿Crees que Dios te ha puesto en esa situación por y para algo? Profundicemos en las Escrituras. ¿Qué pasa con Moisés? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Imagínate una voz saliendo de ese arbusto consumiéndose, o de ese arbusto ardiendo. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. Continúa la escritura. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Muchas veces hemos leído esta escritura y no dimensionamos lo que está sucediendo. Moisés, cuidando el rebaño, se encuentra en el monte del Señor y Dios mismo se le aparece en la forma de la zarza ardiendo. No tenía una bocina y un equipo de audio para hablarle a Moisés. Dios estaba hablándole a través de ese arbusto quemándose. Imagínate escuchar a Dios. Muchas veces Dios es así de claro y no lo escuchamos. ¿Qué hizo Moisés? Al escuchar su voz, Dios estaba afirmando: yo soy el Dios de tus antepasados, no soy alguien extraño. Soy el mismísimo que a tiempos atrás ha estado presente en los tuyos, ha acompañado a los tuyos. Y hoy mismo te hablo a ti. Estás pisando tierra santa, no te acerques más, pero sí escucha atento. Podríamos cuestionarnos por qué no dejó que se acercara. Él deseaba ver por qué no se consumía. Podríamos cuestionarnos por qué sucedía esto. Pero había una razón mucho más allá. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Sentir miedo. Se cubrió el rostro, pues no quería ver a Dios. Esto es lo que dicen las Escrituras. Él se ocultó y se tapó el rostro porque no quería mirar a Dios. Hay una palabra, hermano, hermana, que muchas veces le damos una connotación negativa: el miedo. Culturalmente creemos que el miedo es malo, a lo paranormal o a lo inexplicable, a la incertidumbre de entrar a un trabajo y ser capaz de dar buenos resultados. Sentimos miedo por todos. Muchos de nosotros tenemos miedo a los perros, muchos de nosotros tenemos miedo a los payasos, muchos tenemos miedo a las arañas, a los animales. Adjudicamos el miedo, un sentimiento que Dios nos ha dado, a algo negativo. Pero el miedo, que también, según un diccionario bíblico, es temor, reverencia, es una respuesta a algo que no podemos explicar, algo que no podemos entender a la primera. Moisés sintió miedo, pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dios no atendió al miedo de Moisés. Él enfoca a Moisés diciéndole: yo he visto, pero también los he escuchado quejarse de sus capataces. Y Dios está diciendo: conozco bien sus penurias. Es decir, que Él ve, Él escucha y conoce esa prueba que estás viviendo. Aquello que te estás enfrentando, Él está atento a lo que estamos pasando. Así que he decidido, para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, he descendido, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón
para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Algo increíble? Primero, es la naturaleza de nuestro Dios. Un Dios que no es indiferente, un Dios que está atento a lo que nosotros pasamos en esta vida. Un Dios que nos conoce y que te muestra, como lo hizo con Moisés, que Él te escucha, que Él te ve, que Él está atento a lo que estás sintiendo incluso en este momento. Aquella prueba que te parece difícil, aquella situación que puede ser muy complicada, incluso aquella lucha que no queremos soltar, que queremos nosotros pelear. La mayoría de nosotros nos conducimos en una vida peleando con nuestra propia naturaleza. Piensa en esto. El pecado es algo que nos arraiga. ¿Por qué? Porque es algo que guste. Realmente es algo atractivo. Es algo que puede llenar un vacío. Al nosotros estar en una búsqueda de identidad como hijos de Dios, podemos dejar envolvernos por las mentiras. Creer que un vicio puede llenarte. Creer que un placer puede satisfacerte. Creer que un comportamiento y una conducta que el propio orgullo puede definirte como persona. Es mentira. En realidad es Dios quien está a nuestro lado y quien nos da la capacidad y la identidad para vivir esta vida. A mí me anima, pero también me cuesta el comprender que no se trata de quién soy yo, sino quién es Él. Moisés está recibiendo una encomienda muy independiente de su sentir. No pises tierra santa, estás delante de quien es santo, quien es sin mancha. Incluso es la primera vez que Dios mismo utiliza la palabra santo, puro, quien es. Delante de Moisés está definiendo, yo soy el que sin manchas te está hablando, quien sin errores te está dirigiendo a ti. Cuando nos vemos sometidos a esas pruebas, es cuando podemos encontrarnos con la pureza, con la santidad de Dios. Y vemos que nuestra humanidad no nos va a llevar tan lejos. Es lo que sucede con Moisés y que es lo que muchas veces sucede con nosotros. Él está diciendo, disponte a partir, voy a darte un motivo para caminar, para vivir. Yo te utilizaré a ti para liberar a mi pueblo. Cuando Moisés escucha esto, muy probablemente se cuestiona, ¿por qué? ¿Por qué yo? Como tú y yo cuando pasamos por esas pruebas, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esta prueba? Si yo me porto bien, voy a la iglesia, ¿por qué es que mi familia está en el hospital? ¿Por qué es que hoy me encuentro en esta prueba? ¿Por qué es que no puedo vencer ese pecado? ¿Por qué? Y no vemos que en realidad, lejos de cuestionar un por qué, hay un para qué. ¿Para qué es que Dios está permitiendo que pases por esa prueba? Es decir, ante todo lo que sucede por la voluntad de Dios, hay un propósito. Y por supuesto, hermano, hermana, amada familia, amigo que escuchas esto, siempre Dios tiene un propósito. Él no hace nada sin un propósito. Fíjate lo que dice Efesios 2, versículo 10. Es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado desde hace mucho tiempo atrás. Y cuando vas a las Escrituras, familia, cuando entendemos lo que Dios tiene para nosotros, Él nos muestra que Él nos creó. Pero no solo nos creó, sino también creó un camino por el cual andar. Sabe en qué momento pasaremos por pruebas complicadas, sabe en cuál momento vamos a flaquear, sabe en qué momento vamos a dudar, sabe en qué momento vamos a sentir miedo, pero Él ya previó eso. Por eso Él te acompaña, por eso Él te escucha, por eso Él está atento a ti. ¿Esto te anima? A mí sí, y mucho. Creer plenamente en la soberanía de Dios es un trabajo arduo y diario. Confiar plenamente en sus promesas no es fácil, pero es un camino diario. Lo que nos hace creyentes es que le creemos a Dios. Le cree solamente cuando las cosas están bien o también cuando las cosas se ponen complicadas. Como creyentes podemos desviar nuestra mirada y tratar que si esto, que si el otro, que cierta persona dijo, que veo mal esto, y de pronto todo se trata en nuestro cristianismo de todo menos de lo más importante. Dios. Es Dios la razón. No lo dudes, hermano. Vamos a continuar con la historia que Moisés nos deja en la palabra de Dios. Dios
Está hablando con Moisés. Él le da una encomienda. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Cuál fue su cuestionamiento? ¿Por qué yo? Hay muchos más. ¿Quién soy yo? Yo no soy capaz. Soy un pastor, yerno de Yetro. ¿Por qué me eliges a mí? Me estás llevando ante una persona de autoridad. ¿Cómo quieres que yo sea el héroe, el salvador? ¿Cómo crees que yo voy a ser capaz de ir y enfrentarme ante ese reino en tu nombre y liberar a tu pueblo? ¿Alguna vez has dudado de lo que Dios te ha encomendado? La respuesta de Dios es, yo estaré contigo, respondió Dios. Y tal vez, hermano, hermana, esto podría bastar, pero no siempre nos basta a nosotros. Esto es suficiente. Saber que Dios nos acompaña y si crees que has flaqueado o que has fallado como padre, como madre, como hijo, como hija, Dios está con nosotros y está atento. Él sabe lo que sucederá y te dará la capacidad para enfrentarlo. Aquí dice, y te voy a dar una señal de que soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña, el monte de Dios, mi monte, el monte Joreb. Él lo dice, cuando tú te animes y quieras sacar a mi pueblo, todos me adorarán. Dios está afirmando, cuando tú aprendas esta lección, cuando tú entiendas el propósito que tengo para ti, cuando tú veas mucho más allá de lo que alcanzas a ver, verás que mi propósito es mayor que el que tú te imaginas. Esto es suficiente, pero Moisés insistió. Supongamos que me presento a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, ¿ah, sí? ¿Y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Fíjate, Moisés, un hombre inseguro, un hombre que tenía incertidumbre, un hombre que no se veía capaz, que no tenía elocuencia, que no tenía liderazgo, un hombre que no tenía tal vez las fortalezas para enfrentar ni siquiera la obediencia. Él estaba cuestionando, ¿pero qué voy a hacer? Incluso si me preguntan, pues ¿quién te envía? ¿Qué les voy a responder? ¿Qué les voy a decir? Cuando tú estés en esa prueba, ¿qué le vas a decir a los demás? Confío en Dios. Es que creo en Dios. ¿Tú estarías en este momento convencido de quién es tu Dios? ¿O estás pensando más y dudando más en quién eres tú? Sí, por eso esto no agrada a Dios. Quiero preguntarte, ¿tú qué responderías? ¿Qué es lo que dirías si alguien cuestiona por qué mantienes la fe cuando las cosas se ponen complicadas? Yo comparto contigo esa lucha. No es fácil dar respuesta. No es fácil confiar en Dios cuando algo te somete a un miedo, a una lucha que quisieras evitar. Pero Dios te da la capacidad para responder. Y es que la palabra de Dios afirma que tú y yo tenemos una encomienda. Fíjate lo que dice la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Y es que cuando estamos en pruebas, hermano, hermana, no es fácil decir que somos creyentes, porque no estamos creyendo. Cuando todo está bien, es fácil decir soy cristiano, voy a la iglesia, soy un hijo de Dios, soy discípulo de Jesús. Pero, ¿por qué no hacerlo también cuando estamos pasando por algo complicado? Necesitamos crecer en nuestra fe. ¿Y qué es lo que pasa con Moisés? Ahora en el versículo 14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Una escritura importantísima para nuestra fe. Vamos a desglosarla. Cuando dice, yo soy el que soy. Esa es la respuesta de Dios ante su cuestionamiento. ¿Qué les voy a decir a tu pueblo? ¿Qué les voy a decir a los egipcios? ¿Qué le voy a decir al faraón si él me cuestiona? ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién eres tú? Yo soy quien soy. Dios está respondiendo por primera vez en las Escrituras su nombre, el gran yo soy.
Jehová está hablando a Moisés. Dios mismo se está dirigiendo a él, dándole su nombre. Yo soy el gran yo soy, el que siempre he sido. Desde el hebreo, Yahvé tiene un significado justo en el lenguaje original, que significa el ser. Soy quien soy. No tiene un nombre como tú y yo podemos crecer, nacer y crecer con él. Es Dios quien siempre ha sido Dios. Dios es Dios. Y qué complicado poder entender esto cuando nosotros no somos nada espirituales y somos muy humanos. Queremos adjudicarle a Dios una personalidad como la nuestra, una identidad como la nuestra, un sentir como el nuestro, pero no comprendemos que Dios es Dios y nosotros somos los que creemos en Dios. Este es el verdadero nombre de Dios, difícil de expresar. Fíjate, lo más cercano y entendible para nosotros, Dios es existente en sí mismo. No necesita de nada y de nadie. Dios es Dios. Es suficiente en sí. Es eterno y es soberano. Así que soy quien soy. Es yo soy porque soy. Y yo seré el que seré. Por siempre, por la eternidad. Esto es lo que tienes que decirle a aquella gente que no cree en mí. Yo soy el que siempre seré. Es quien me ha enviado y quien me ha puesto aquí. Y cuando comprendemos quién nos acompaña, quién es Dios, es muy diferente enfrentar nuestras pruebas diarias. ¿Quién es quien está permitiendo toda situación? Dios. ¿Y quién es el quien tiene el control? Dios. ¿Y quién es el que llevará a cabo su voluntad? Dios. No es Dios quien te está haciendo a ti una persona rebelde, necia y orgullosa. Ese eres tú. Pero aún Dios te acompaña. He escuchado mucho, es que mi pecado es mucho y Dios se ha alejado. ¿Cómo sabes? Dios es Dios. Y no es como nosotros. Dios, si hubiera querido y realmente se ha alejado de ti, no te hubiera dado una oportunidad de una vida nueva, de una nueva oportunidad, de un día nuevo. Y no es que aquellas personas que parten ya no tengan a Dios. Dios tiene un plan escrito de antemano para todos nosotros. Se trata de Dios. No se trata de quién soy yo. Se trata si realmente sabes quién es Él. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Moisés? Le estaba diciendo, si dudas qué vas a responder, solo diles, el que es, el que siempre ha sido y el que será, es quien me está enviando. Qué complicado, ¿no lo crees? Fíjate. Además, Dios le dijo a Moisés, di esto a mi pueblo, dile esto a los israelitas. El Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. ¿Cuál es tu miedo? Yo soy quien te acompaña. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Es una gran escritura. Cuando lo comprendemos, ya la pregunta no es quién soy yo, sino quién es Él. Es Él quien es, no soy yo. Y sé, hermano, hermana, que esto puede ser muy rebuscado, pero nos falta mucho el profundizar e identificar que es Dios aún quien permite una situación, estando sentado en un sillón en el hospital, estando en una situación preocupado porque tu hija, tu hijo no llega, estando en una situación donde estás peleando con tu esposo y tu esposa. ¿Quién es quien te da la bendición de tener vida, tener esposa, tener una familia, de tener lo que hoy tenemos? Dios. Si somos creyentes, seamos creyentes no de lo que vemos, no de lo que imaginamos, sino de quién es Dios. Él es quien es. Yo soy quien soy. Ese es el verdadero nombre de Dios. Y sabes, hermano, hermana, amada iglesia, nos hace falta mucho defender esto. Es Dios por sobre todas las cosas. Hay muchas ideologías, hay muchas maneras de pensar. Dios nos ha hecho diferentes, es cierto, únicos. Todos somos diferentes, pero Dios siempre es el mismo. Y es el que ama al perdido como ama al que se cree salvado. Es aquel que ama al que está lejos como el que ama al que está cerca. Es el que le da la oportunidad a aquel que está escuchando esto como a aquel que ni siquiera sabe que Dios lo ha acompañado todos estos días de su vida. A mí me anima mucho esto. Espero que a ti te anime. Yo quiero hacerte una invitación, iglesia, amado hermana y hermano.
cuánto hoy yo estoy creyendo en Él. Puedo creerle, puedo escucharlo, puedo venir a la iglesia, pero ¿crees que realmente Dios es quien puede sacarte de esa prueba? ¿Crees que Dios puede ayudarnos a vencer esa lucha, ese vicio, esa actitud, ese problema? ¿Crees que Dios puede unir tu familia? ¿Crees que puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees que puede solucionar tu noviazgo? ¿Crees que puede solucionar esa diferencia? ¿Crees que es Dios quien está en medio de todos nosotros? Si lo crees, Dios hará, porque Dios es quien es. Amado hermano, hermana, hoy que estás reunido por charla, hablen de esto. ¿Qué tanto hoy yo conozco a Dios como Él me conoce? ¿Qué tanto hoy me he enfocado en por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el fuego no se consume? La zarza tiene la simbología del reino de Dios, un reino que no se apaga. Él es esa zarza ardiendo que está activo, con mucha pasión, con todo el valor a nuestro lado, llenando de fuego nuestras vidas. Familia, hermano, iglesia, que a nuestro Dios sea toda la gloria y recuerda, es Él quien es. Él es el gran yo soy. Hermano, que a nuestro Dios sea toda la gloria. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.